Sí, doctor, queratosis Ya. seborreica. Entonces hoy día vamos a hacer lo que corresponden a algunas lesiones dermatológicas que están marcadas dentro de lo que se llaman las neoplasias benignas en dermatología. Y dentro de ellas las que vemos con mayor frecuencia son las que vamos a desarrollar ahora. La primera es la queratosis seborreica. ¿Qué cosa es la queratosis seborreica? Como su nombre lo indica, es una neoplasia de tipo benigna que tiene una localización epidérmica que se ve con mayor frecuencia en personas adultas y en personas ancianas. Y el lugar de localización de estas lesiones son generalmente la cara y el tórax. Puede aparecer también en otros lugares, pero la mayor cantidad de lesiones están en el tórax y en la cara. Y se trata de lesiones, como ven ustedes acá, de tipo neoformativas, que tienen un aspecto pigmentado, oscuro, ¿no? Algunas, otras más claras, de un aspecto y de una naturaleza queratósica, es decir, elevadas, como si fueran unas lesiones gruesas, que pueden tener diferentes tonalidades, como ven acá, algunos de un color oscuro, otros de un color parduzco, otros de un color del mismo tono de la piel, y todas tienen un aspecto en su superficie de tipo verrugosa. La característica es que tienen un límite, es decir, tienen un borde bien limitado, y la mayoría de estas lesiones están cubiertas de una escama de tipo grasosa, y esa escama de tipo grasosa con la uña yo lo puedo fácilmente desprender. Entonces, esa es la característica de esta neoplasia benigna. La etiología está condicionada por exposición a la luz solar. Se considera que hay algún tipo de incidencia de infecciones virales, de los grupos de los herpes sobre todo, y también factores genéticos, sin que haya alteración en los genes supresores del tumor. Estas lesiones pueden ser de naturaleza clonal y pueden en muchos casos estar relacionadas con pacientes que tienen un antecedente de mosaicismo. Si ustedes quieren hacer un estudio de estas lesiones, ¿no? Entonces pueden hacer un estudio de marcadores de apoptosis y van a ver irregularidades en estos marcadores P53 y BCL2. Y pueden también en un estudio de genes encontrar mutaciones de diferentes tipos de genes. Los que están acá son los genes que tienen mutación. Y lógicamente esto condicionado a una proliferación de las células epidérmicas, sobre todo de la capa basal. Y entonces se forman estas lesiones que vemos acá, de diferentes tamaños, pueden ser muy pequeñas como pueden ser bastante grandes, pero con una característica que tiene un borde bastante limitado y tiene una coloración que puede ser diferente, pero un tono regular, un tono uniforme. Habíamos dicho que clínicamente esas lesiones aparecen en personas de edad mayor, en personas ancianas, y generalmente el lugar de localización mayor es en la cara y en el tórax. Pero como les decía, pueden haber también en otros sitios, incluso en la parte genital, pero las zonas de las palmas y plantas, en esos lugares sí no existe la aparición de esas lesiones queratósicas. Pues aquí vemos, miren, las lesiones que ven acá. Acá lo ven un poco más en cantidad, de diferentes tamaños. Unas muy pequeñas, otras de tamaño medio, otras un poco más grandes. Es decir, múltiples lesiones de ese tipo. Aquí vemos la caracterización de varias formaciones de tipo queratósicas. Esta de acá parece una verruga seborreica, siempre de aspecto queratósico, es decir, engrosado. Acá igualmente otra lesión de aspecto un poco más plano, pero bordes bien regulares, bien definidos.
Otra que está aquí, por ejemplo, esta es una lesión que tiene una superficie de aspecto verrugosa. Y esto de acá es una imagen que se ve en un estudio dermatoscópico. Se pueden ver todas esas lesiones con ese dermatoscopio y van a ver esta figura que semejan o traen algún recuerdo de una superficie cerebral. Más o menos ese es el aspecto desde el punto de vista de un estudio dermatoscópico. Entonces, como ven, hay varias formas de presentación, pero todos tienen más o menos ese patrón, ese tipo de superficie verrugosa y con esa escama grasosa, como les decía. Y generalmente pueden ser de diferentes tamaños. Les decía que hay algunos que son pequeños, de 1 a 2 milímetros, pero pueden otras ser bastante grandes. Pueden llegar a tener hasta 2, 4 centímetros de diámetro. Y generalmente todas con esa superficie rugosa, otras ligeramente aterciopelada. Es decir, varias características de estas lesiones. Y los colores también varían, ¿no? Miren acá, un color de tipo marrón. Otros tienen o pueden presentar un color más oscuro, como el de acá. Todos tienen siempre una coloración uniforme y los bordes bien definidos. Entonces, eso es lo característico. Algunos pueden presentar pequeñas depresiones o orificios, como ven acá, foliculares. Y esa escama grasosa, como les decía, que se puede desprender cuando yo paso o froto esta superficie de estas lesiones. Aquí hay otra lesión de aspecto seborreica, pero un poco menos elevada, con una lesión de tipo algo aplanada. Igual acá, otra lesión de aspecto algo plana. Entonces, hay varias formas de presentación de estas lesiones. Esto de acá es un angioma. El que ven acá, esta mácula es un léntigo, ¿no? Son diferentes lesiones también que pueden tener en esta parte de esta paciente. Pero esta es la parte de la queratosis seborreica un poco más, digamos así, aplanada, ¿no? De un aspecto medio reticular, como si fuera así cuadriculado, como ustedes están viendo algo cuadriculado, un aspecto reticular. Y entonces podemos ver también algunas presentaciones un poco no muy frecuentes, lesiones que son algunas hemisféricas, algunas son medias pigmentadas, algunas de aspecto nodular. En las piernas se pueden ver incluso lesiones de aspecto verrugoso, como el que ven ustedes acá, medias amarillentas. Y generalmente cuando tienen esas características se le denominan lesiones en estucoqueratosis. En algunos casos, estas estucoqueratosis pueden estar algo irritadas, es decir, mostrar inflamación, que pueden ser de una forma espontánea o también por algún tipo de rascado, es decir, por un tipo de traumatismo. Así como existen estas lesiones de estos tipos, también hay otras que tienen un aspecto pediculado, es decir, como si tuvieran una base más delgada y una elevación de la lesión como si tuvieran un cuello. Y entonces estas lesiones, generalmente de aspecto pediculadas, predominan mayormente en la zona del cuello, en la zona del pliegue del cuello, en los párpados. Y esta característica es que se presentan en zonas húmedas, por eso que se puede ver en la zona generalmente también de pliegues húmedos. Entonces, hay desde el punto de vista de presentación características especiales. Cuando estos múltiples lesiones de aspecto queratóxico toman una localización en determinada parte del organismo, como es en esta parte de la zona frontal, la zona del párpado, ¿no? Periocular. Generalmente estamos hablando de un cuadro que se denomina dermatosis papulosa nigra. Es decir, este cuadro de dermatosis papulosa nigra son la concurrencia de múltiples lesiones de estas formas queratóxicas en la zona periocular y en la zona de la frente,
¿no? Y que se ve con mayor frecuencia en personas de piel tipo 4, es decir, nuestro tipo de piel, y que por este tipo de localización se denomina dermatosis papulosa nigra. Pero cuando esta misma disposición en abundancia de concentración lo tenemos en la cabeza o a veces en el tronco y cuello, entonces cuando ocurren estas disposiciones tanto en la parte del tronco o en el cuello o en la cabeza, es lo que también ustedes van a encontrar que se le denomina como melanoacantoma. Entonces, por la disposición, por la presentación, podemos ver un grupo que se localiza alrededor de los párpados en la frente y se denomina dermatosis papulosa nigra. Y cuando esta concentración está en la zona de la cabeza, en el tronco y en el cuello, se denomina melanoacantoma. Entonces, hay varias formas clínicas de las queratosis seborreicas, pero se asocian o se agrupan en 3 grupos mayormente. Las queratosis seborreicas comunes, que son las frecuentes, la dermatosis papulosa nigra, que es la que acabamos de explicar, y las pediculadas que se pueden ver en la zona de pliegues, ¿no? Y las de tipo estucoqueratosis que se pueden ver en miembros inferiores, ¿no? Entonces son formas clínicas de presentación de estas queratosis seborreicas. Entonces, ¿qué es lo que van a ver en un cuadro histopatológico? Van a tener unas características muy fáciles de poder fijarse, es decir, este cuadro clínico en un corte de una biopsia va a tener una hiperkeratosis, o sea, va a haber un engrosamiento de la capa córnea, va a haber una acantosis muy prominente. La acantosis es el grosor aumentado de la capa espinosa, es decir, se engruesa, se hace ancha esta capa del epidermis, que es la capa espinosa, eso se le denomina acantosis. Y las papilas dérmicas, es decir, estas estructuras, se hacen bastante prominentes y por eso se denomina papilomatosis. Entonces tenemos estas papilomatosis, estas entradas bastante prominentes de las papilas dérmicas, y a esto se denomina papilomatosis. Entonces estas características de hiperkeratosis, acantosis, papilomatosis, es bastante sugerente de un cuadro de queratosis seborreica. Y si a esto le vamos a añadir la parte más, digamos así, importante, es la presencia de estas lesiones que son los quistes córneos o pseudoquistes córneos, que son estas estructuras que ustedes ven aquí ovaladas, ¿no? En gran cantidad, que están aquí en la epidermis, miren, y estos son los quistes córneos. Entonces, estos quistes córneos están prácticamente dándole el nombre, el sello de queratosis seborreica. Entonces, este es el patrón histopatológico que se puede ver en una biopsia de estas queratosis seborreicas. Acá, para que recuerden, la dermatosis papulosa nigra, ¿no? Que es una forma de presentación de las queratosis seborreicas, ¿no? Que se ve en personas de piel tipo 4 mayormente, con lesiones que aparecen en las mejillas, en la región periorbitaria, hemos dicho, ¿no? En forma de gran cantidad de elementos papulares pigmentados, como vemos acá y como lo vimos anteriormente, y por lo tanto a esta disposición de estas lesiones se denomina dermatosis papulosa nigra. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este cuadro clínico? Entre los diagnósticos diferenciales están el acrocordón. El acrocordón es una lesión pediculada, elevada, como si fuera una raqueta. Muy parecida a esto es la queratosis seborreica de tipo así pediculada. El NEU, o sea, un lunar común y corriente, también puede estar dentro del diagnóstico diferencial. La verruga vulgar, que ya hemos visto. Las queratosis actínicas, que vamos a ver, que son lesiones también, algunas de aspecto hiperqueratósica, y el carcinoma vasocelular pigmentado también entra dentro del diagnóstico diferencial cuando hay algunas lesiones grandes, ¿no? De estos tipos de queratosis seborreicas que algunas veces pueden ser muy parecidas a un carcinoma vasocelular pigmentado.
Entonces, esto, miren, esta lesión de la queratosis seborreica puede conllevar pues a múltiples diagnósticos diferenciables. Muy importante que tengan en cuenta es el signo del Eser-Trelat cuando ustedes hablan de queratosis seborreica. El signo del Eser-Trelat es la aparición súbita, repentina de muchas lesiones queratósicas seborreicas bastante pruriginosas en la zona del tórax y abdomen en una persona adulta. Y esto ocurre en una misma época o ligeramente poco después de la aparición de un cáncer en esta persona. Entonces, lo cual nos lleva a la conclusión que este signo del Eser-Trelat constituiría un indicativo de neoplasia maligna. Y este signo del Eser-Trelat se relacionaría con diferentes tipos de cánceres. Uno de ellos es el cáncer de tipo del estómago o el adenocarcinoma, ¿no? Ese es uno de las formas. Otros son las enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Otro es el cáncer de mama. Y otro puede ser el carcinoma espinocelular de pulmón. Entonces, miren, puede ser un indicativo de estas diferentes neoplasias malignas de este paciente que hace un signo del Eser-Trelat. Por eso es muy importante saber que este es el signo del Eser-Trelat, de una aparición brusca, súbita, repentina en un paciente que no tiene nada de esto o una que otra lesión aparecen de una forma brusca una gran cantidad de estas lesiones con una característica de prurito bastante incómodo en el paciente. Aquí una queratosis seborreica, ¿no? Aquí un cuerno cutáneo. Este es un cuerno cutáneo. Y estos son una enfermedad de Bowen, que ustedes la han visto ya cuando hablaron de los carcinomas espinocelulares, ¿no? Esta enfermedad en este mismo paciente, ¿no? Una queratosis seborreica, esto de acá, encima, este cuerno cutáneo, que ven acá, y estas dos lesiones que pertenecen a una enfermedad de Bowen. El tratamiento de estas lesiones, hemos dicho que son benignas, que no traen mayor implicancia en cuanto a posibilidad de malignidad. Por tanto, las lesiones no necesitan tratamiento desde ese punto de vista, a menos que estén incomodando al paciente por su localización o por una parte, sobre todo de tipo estética, que es lo que más aparentemente molesta al paciente. Por dicha razón, no se puede hacer la extirpación de estas lesiones siempre y cuando estén dentro de estos parámetros. Y las lesiones pueden eliminarse bastante fácilmente con procedimientos que existen. Y dentro de ellos, la crioterapia es un procedimiento bastante fácil, bastante sencilla, que se aplica y se puede eliminar progresivamente todas las lesiones. Pero lógicamente la crioterapia es una terapia con nitrógeno o nieve carbónico. Es decir, es una forma de aplicación de un frío bastante intenso que va por debajo de los 190 grados, más cero, y que si no, bueno, tienen mucha práctica, pueden llegar a ser una cierta quemadura muy profunda y pueden producir, digamos así, secuelas como hipopigmentaciones. Pero fuera de esta crioterapia también se puede usar la electrodesecación o hacer la cauterización y también se puede hacer curetaje de la zona, lógicamente, previamente con una anestesia localizada o local de lidocaína. En cambio, la crioterapia es una aplicación directa, no necesita el uso del anestésico. En cambio, la electrodesecación o el curetaje sí, porque es una lesión mucho más agresiva, mucho más traumática, por lo tanto tiene que haber algo que defienda al paciente.
¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Queratosis actínica. Sí, doctor, queratosis actínica. Muy bien. Otro cuadro de tipo neoplásico benigno viene a ser la queratosis actínica. ¿Y cuál es la definición de queratosis actínica? La OMS lo define como una neoplasia intraepidérmica frecuente de la piel, dañada por el sol, es decir, el sol como un factor, y que se ve con bastante frecuencia en personas caucásicas, es decir, de piel clara, y que este tipo de lesión se caracteriza por una alteración de la célula, es decir, por una atipia en grado variable de los queratinocitos. Entonces, esa es la definición como una neoplasia intraepidérmica. Entonces, esa es una definición, pero también hay otra definición en la cual se define a la lesión de la queratosis actínica como un carcinoma epidermoide in situ de la piel, es decir, como un pequeño cáncer localizado, bien puntual en la piel, siempre y cuando estos se mantengan a este nivel y tengan esta característica, pero cuando la proliferación de estos queratinocitos, que son de tipo atípico, atraviesan la membrana basal, entonces cuando ocurre esto ya se denomina un carcinoma escamoso de tipo invasivo. Entonces, esto es la denominación de la OMS. Entonces, también se le considera como un carcinoma epidermoide in situ de la piel. Entonces, la etiología es que la principal causa es la exposición frecuente a la radiación solar o a cualquier otra fuente de radiación ultravioleta. Por ejemplo, personas que a veces usan estas cámaras de, digamos así, de bronceado. Entonces, en esas cámaras de bronceado se utiliza radiación ultravioleta. Y entonces, estos son también elementos suficientes como para poder producir lesiones de este tipo, o sea, queratosis actínicas. Entonces, estas queratosis actínicas mayormente es causada por una exposición frecuente a la radiación solar. Hay que tener algunos factores de riesgo para que aparezcan esto, y los factores de riesgo que debemos tener más en cuenta en una población de más de 40 años. Estas personas vivir en un clima donde hay bastante sol. El otro factor importante es que haya una exposición solar frecuente, por ejemplo, en personas que tienen trabajos al aire libre, ¿no? Y que se ve sobre todo en personas de los fenotipos cutáneos tipo 1 y tipo 2, es decir, personas con piel bastante clara. En ellos es mucho más frecuente. Pero eso no deja de que en nuestro medio, en nuestro tipo de piel, no se presente. También se presenta la queratosis actínica en nuestro tipo de población, en nuestro tipo de piel que mayormente tenemos, de un tipo 3 a 4. Y lógicamente otro factor de riesgo es que se presenten personas que ya han tenido alguna vez queratosis actínica o han tenido cáncer de piel. Entonces es más factible la aparición de esto. Y lógicamente todo esto conlleva a que si uno tiene el sistema inmunitario debilitado, es mucho más fácil la aparición de estas lesiones. Es decir, aquellos pacientes que por algún motivo están recibiendo tratamientos de diferentes tipos con inmunosupresores, quimioterapia, leucemia, paciente con SIDA o algún tipo de medicación para trasplantes que han tenido de órganos, y entonces son pacientes que tienen un sistema inmunitario bastante debilitado y es un factor de riesgo para que se pueda presentar con más facilidad esta queratosis actínica. La clínica es ver máculas, pápulas, placas irregulares de un color rosado, rojo, marrón. Es decir, vemos diferentes tipos de lesiones. Las máculas lo vemos acá, lesiones maculares,
¿no? Algo rasposas cuando uno pasa la mano. Las pápulas ya cuando se elevan un poco, la lesión se hace un poco más elevada. Y algunas placas ya, como vemos aquí, una pequeña placa de tipo irregular, que pueden ser de diferentes colores, pueden ser de un color de la piel o un color rosado, o puede un color marrón. Y generalmente son lesiones que están bastante circunscritas, que generalmente el tamaño no es mayor de 1 centímetro, es el tamaño regular, y pueden ser en número variable, es decir, no puede haber solamente uno, sino pueden haber varios. Y lógicamente estas lesiones están localizadas en aquellas áreas expuestas de la piel. Entonces aquí vemos, miren, esas lesiones son queratosis actínicas. Ustedes pasan el dedo por aquí y van a notar fácilmente que de una piel normal, lisa, empiezan a encontrar una piel reseca, áspera, con un relieve, cuando ya es un grado de mayor avance, o cuando simplemente es un grado inicial como una zona rasposa, como si fuera una pequeña costra muy superficial, y entonces son las queratosis de tipo actínicas, todas en áreas de exposición al sol. Miren esta pabellón auricular, por acá. Y entonces la queratosis actínica tiene grados o fases, digamos así, y son hasta 3 grados de presentación, el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Y generalmente se diferencian clínicamente porque el grado 1, ustedes pasan el dedo por la superficie de la lesión y van a encontrar una lesión ligeramente áspera, como si fuera de lo que normalmente están pasando el dedo por la superficie de la piel, se presenta una área algo rasposa, áspera. Ese es un grado 1 de una queratosis actínica. En cambio, el grado 2 ya es una alteración un poco más grosera. Uno puede ya notar más nítidamente el engrosamiento de la lesión y entonces cuando paso el dedo ya encuentro un área como si fuera una costra, ya tiene un cierto relieve y ya se puede palpar muy fácilmente. Y la queratosis actínica grado 3 ya es una queratosis actínica muy gruesa, que tiene una hiperqueratosis. Y entonces cuando veo yo a este paciente, ya veo que tiene una lesión elevada, que tiene una lesión que tiene ya un engrosamiento marcado, es decir, una hiperqueratosis, entonces esto ya es un grado 3. Este es desde el punto de vista clínico. Si yo veo desde el punto de vista dermatoscópico es un aparato que les permite a ustedes ver como si fuera una lupa, pero un aumento totalmente potente, y se puede ver directamente. Entonces, ahí presentan patrones estas lesiones. El patrón en el grado 1 es un patrón rojo pseudo reticulado, como si fuera una pequeña red. El grado 2 les va a presentar un patrón en fresa, como si tuviera un fondo eritematoso con orificios queratósicos foliculares. Y si es un grado 3, le presenta áreas blanco-amarillentas desestructuradas, es decir, no tienen un orden. Todo se ve una zona blanco-amarillenta, donde hay una serie de alteraciones en la estructura. Esto es desde el punto de vista dermatoscópico. Lógicamente hay que tener práctica, entrenamiento para poder distinguir bien estas lesiones dermatoscópicas. Y el cambio histopatológico es la lámina, ¿no?, de la biopsia. Aquí sí, en el grado 1 podemos ver queratinocitos atípicos, es decir, en cuanto a su forma, su color, su tamaño. Y estos queratinocitos atípicos focales, basales, están localizados su alteración en el tercio inferior del epidermo. Cuando es un grado 2, estos queratinocitos atípicos ya se encuentran en los 2 tercios inferiores de epidermis, es decir, un poco más de espacio, abarcan un poco más de amplitud, con áreas de hiperqueratosis focal y paraqueratosis, es decir, con presencia de células con núcleo en la capa córnea. Entonces, eso es la paraqueratosis. Y el grado 3 ya, entonces ahí sí ya vemos una lámina más
completa en cuanto a proliferación difusa de queratinocitos en todo el espesor epidérmico. Hay paraqueratosis, hay acantosis, algo parecido a lo que vimos en la queratosis de tipo seborreica, paraqueratosis, acantosis, papilomatosis, y lo que hay es una afectación de las estructuras anexiales, es decir, hay una alteración de un proceso destructivo de las estructuras anexiales. Entonces, esa es la característica en todo este espesor epidérmico de este grado 3 de la queratosis actínica. Entonces, esta es la diferenciación de los 3 grados principales de la queratosis actínica. Y aquí vemos clínicamente cómo es el grado 1. Esta lesión ligeramente palpable, pasan su dedo por aquí y van a encontrar una zona áspera, como si fuera una ligera, un cambio de la piel que es lisa, viene un cambio a una piel áspera, rugosa. Este es el grado 1. La palpación es muy leve. En cambio, cuando es el grado 2, la lesión ya está engrosada y está elevada, entonces ya puedo yo palparla más fácilmente. Es una piel ya de aspecto costrosa, como si fuera una costra ya, algunas más gruesas, algunas menos gruesas, pero ya es muy fácilmente palpable. Este es el grado 2. Y el grado 3 es cuando ya hay una hiperkeratosis marcada, una piel ya muy engrosada que se levanta y forma estas pequeñas placas. Entonces esto es ya el grado 3, es decir, una lesión engrosada, una lesión hiperqueratósica. Entonces son los 3 grados de la queratosis actínica clínicamente que ustedes pueden ver en pacientes con esta patología. El diagnóstico diferencial de estas queratosis actínicas son con las queratosis seborreicas, lógicamente, pues con las lesiones aisladas de la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un cuadro clínico, ya les habrán explicado, con un proceso inflamatorio superficial en áreas de tipo seborreica, es decir, al área sobre todo centrofacial, en el área interescapular, peresternal, y también un diagnóstico diferencial con la psoriasis, sobre todo cuando es a nivel de las zonas seborreicas, o sea, en la cara, detrás de las orejas. Con el lupus eritematoso discoide, que es una lesión también eritematosa, con una depresión a lo central. Con el carcinoma vasocelular superficial, que ya han visto ustedes que son lesiones un poco más superficiales, eritematosas, algunas que presentan un proceso de aspecto, digamos así, inflamatorio. El léntigo solar, igualmente, esto para diferenciarlo de una queratosis actínica pigmentada, por la facilidad de la pigmentación del léntigo solar, que son lesiones de un color medio marrón. El léntigo melanoma maligno es otro diagnóstico diferencial, ¿no? Es una lesión de tipo macular, pero con bordes irregulares, una superficie también con tonalidades diferentes, y eso hace que sea un léntigo melanoma maligno. Las porokeratosis, que también son lesiones así eritematosa, medias papulares, y que también entran en el diagnóstico diferencial. Y lógicamente el carcinoma epidermoide invasivo cutáneo, que es otra forma de, digamos así, de alteraciones clínicas que pueden también llevarse a un diagnóstico diferencial con esta queratosis de tipo actínica. Entonces hay varias posibilidades dentro de los diagnósticos diferenciales de esta patología. El tratamiento se va a dividir principalmente en 2 grupos, en aquellas personas que tienen muchas lesiones, porque pueden haber personas que tienen demasiadas lesiones de esta queratosis y otras que tienen algunas lesiones. Entonces, el tratamiento de las lesiones aisladas son con crioterapia. Acá más o menos esta imagen de la crioterapia, donde se está aplicando el nitrógeno líquido con este aplicador que es un criogen. Está cargado con nitrógeno y se aplica y se produce una, digamos así, una lesión se necrosa porque con el frío que tiene esta aplicación va a llevar a una lesión inflamatoria al inicio, después una lesión que se va volviendo de aspecto ampollar, después llega un proceso de tipo necrótico, se seca y se cae la lesión. Entonces, la crioterapia, ¿no? Puede ser nitrógeno líquido o nieve carbónico. Entonces se destruyen de esta forma. Entonces, esto es
un tratamiento muy fácil, el costo es bajo. Con una aplicación de este tipo ustedes pueden llegar a varias lesiones fácilmente. El tiempo que se necesita para poder hacer el tratamiento es bastante simple, cuestión de segundos nada más, ¿no? Y entonces es una muy buena opción. La electrocirugía es con este aparato, que es con electricidad. Lógicamente se eliminan las lesiones mediante un bisturí eléctrico. Este es el bisturí eléctrico que va prácticamente cortando y a su vez va también coagulando la zona para que no sangre. Esto lógicamente hay que hacerlo con anestesia, ¿no? Y lógicamente yo puedo combinar tratamientos de electrodesecación con crioterapia, etc. Entonces hay tratamientos de lesiones aisladas, por ejemplo con el curetaje. Hay unas lesiones que son fáciles de poder extirparse o eliminarse con unas cubetas. En dermatología hay unas pequeñas cubetas que semejan lesiones hay instrumentos muy parecidos a una cucharita, pero son más finas, más delgadas. Y mediante estas cubetas, en otro caso, si no hubiera cubeta, una hoja de bisturí, se puede eliminar también estas lesiones, ¿no? Lógicamente, al hacer este corte con esta hoja de bisturí, la zona sangre, entonces hay que hacer un proceso de hemostasia para hacer que no haya un sangrado significativo en esta lesión. El 5-fluoruracilo al 0.05%, más ácido salicílico al 10%, es una fórmula que también se aplica una vez al día sobre las lesiones hasta su desaparición o durante un máximo de 12 semanas. Entonces es un tratamiento tópico con crema, ¿no? Con cremas preparadas y que ayuda bastante bien a eliminar estas lesiones. Igualmente hay tratamientos del campo de cancerización, o sea, zonas donde puede haber posibilidades de aparición de estas lesiones de tipo cancerígenas, el tratamiento con el 5-fluoruracilo. Entonces, se prescribe cuando se hace un componente al 5%, magistralmente en crema 2 veces al día, que puede ser durante 2 hasta 4 semanas. Hay una terapia fotodinámica también que se puede emplear con una aplicación previa de un fotosensibilizante tópico, como es el ácido metilaminolevulínico o metilaminolevulminato. Cualquiera de estas sustancias actúan como un elemento fotosensibilizante. Entonces se hace una oclusión de la zona durante 2 a 3 horas y lógicamente después viene una iluminación de la zona con una fuente de luz apropiada. Esa es la terapia fotodinámica. Y generalmente cuando hacemos esto, cuando existe una gran cantidad de lesiones y que mayormente son lesiones no muy gruesas, o sea, no muy hiperqueratóxicas. También podemos usar inmunomoduladores como el imiquimod, que es un inmunomodulador derivado de las imidazolo, inolinas, que estimula la respuesta inmune. Y cómo responde o cómo estimula, induciendo, sintetizando y liberando citoquinas. Y lógicamente estas citoquinas tienen que estar involucradas o están involucradas en la inmunidad celular. Entonces, cuando yo tengo un imiquimod, puedo usar, es un buen medicamento, tiene muy buena respuesta. Entonces, yo lo uso a diferentes concentraciones. Si lo uso a una concentración de 5%, se aplica 3 veces por semana durante 4 semanas más o menos. Y cuando yo uso una concentración menor de 3.75%, se aplica una vez al día durante 2 ciclos de tratamiento de 2 semanas cada uno. Pero entre ellos hay un periodo de tiempo de 2 semanas sin tratamiento. Es decir, hay un espacio de descanso de 2 semanas entre uno y otro curso de aplicación de esta imiquimod. Entonces, este es un buen producto, es una buena alternativa también en muchos casos. Y también podemos usar el diclofenaco al 3% en gel de ácido hialurónico al 2.5%, y este tiene un efecto, digamos así, inhibidor de la enzima COX-2 de los queratinocitos, que lógicamente están activadas en las células displásicas. El tratamiento se aplica 2 veces al día durante un periodo de hasta 3 meses. Entonces es un tratamiento que va muy bien también. El ingenol mebutato también tiene un mecanismo doble, es decir, un mecanismo
que tiene una primera en el cual hay una citotoxicidad directa sobre los queratinocitos y por la otra induce una respuesta inmune contra las células displásicas de la epidermis. Es decir, un efecto dual, una actividad dual en el cual elimina estos elementos a través de estos dos mecanismos. Entonces, ese es el lingenol meutato. Como ven, hay una gran cantidad de formas que se puede utilizar para eliminar la queratosis actínica. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor, dermatofibroma. ¿Pero? Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, pasamos a este otro tema que es el dermatofibroma. El dermatofibroma viene a ser la otra neoplasia benigna que se ve también con cierta frecuencia. Es un tumor que afecta la piel, tiene varias denominaciones. Cuando ustedes leen este tumor, se llama también fibroma duro, histiocytoma cutis, histiocytoma fibroso benigno o hemangioma esclerosante también le llama en algunos libros, es decir, tiene varias denominaciones. Y generalmente su etiología no está muy definida, no hay una causa así muy directa y que en algunos casos se considera que esta lesión aparece a partir de pequeños traumatismos. Y el pequeño traumatismo que más relación tiene es la picadura de insecto. Entonces, estas picaduras de insecto al parecer son las que con más facilidad condicionarían la aparición de estos dermatofibromas. Generalmente aparece en mayores, en adultos de más de 30 años y mayormente en mujeres, y la lesión aparentemente con más frecuencia está localizada en miembros inferiores. Y cuando aparece la lesión tiene dos formas de presentación, como un nódulo, es decir, una lesión algo indurada, algo más impregnada en la piel más profunda, o como una lesión papular redondeada, ¿no? Sobresalida, que puede medir de 3, 4 hasta 15 milímetros de tamaño. Entonces, esa es la forma de presentación, bajo estas dos formas. Y el color también puede variar. A veces son de un color pardo rojizas o ligeramente amarillentas. En algunos casos son medios oscuros. Y tiene una superficie algo escamosa y generalmente con la aparición de una estructura hiperqueratósica. Esa es la característica. Y es más evidente a la palpación que a la inspección. ¿Por qué? Porque cuando yo miro, a veces no lo puedo distinguir muy bien y lógicamente la mejor forma es mediante la palpación. Entonces, al palpar, vamos a sentir una lesión de aspecto dura que semeja cuando uno lo palpa a como si uno estuviera agarrando un borrador. Eso es más o menos la consistencia que tiene esta lesión. Entonces, son lesiones que a veces son pequeñas, son medianas y algunos también son algo grandes que cuando uno lo ve parecen o semejan a una lesión de tipo tumoral. Acá tenemos algunas muestras de estos dermatofibromas, lesión elevada. Esta es la lesión papular elevada, ¿no? Con una superficie algo reseca, escamosa, como ven ustedes acá. Aquí hay otra lesión elevada, ¿no? Media rojiza, con una descamación en la superficie. Otra lesión elevada, o sea, papular elevada, bien circunscrita en cuanto al diámetro, al tamaño, bordes bien definidos, algo escamoso en su superficie. Entonces, las lesiones pueden estar elevadas o deprimidas. Elevadas cuando son de forma o presentación papular y deprimidas cuando son de una formación o presentación nodular. Entonces, generalmente cuando es de esta forma nodular, es algo duro y este nódulo está adherido generalmente a la epidermis que lo está recubriendo
y entonces se ve como una zona deprimida. Pero cuando uno palpa, se capta realmente la verdadera consistencia del tumor, esa sensación de estar agarrando un borrador, como le decía. Y cuando uno toma estas lesiones nodulares por los bordes, entre los dedos, y lo presiona, esta lesión se hunde. Al hundirse presenta el signo del hoyuelo. Entonces, este es el signo del hoyuelo que viene a ser el hundimiento central de esta lesión y que es condicionada por la toma de esta lesión con los dos dedos, y entonces hay la aparición de este signo del hoyuelo característico de estos dermatofibromas. Dijimos que los dermatofibromas mayormente eran frecuentes en personas de más de 30 años. En niños es bastante rara, ¿no? Y dijimos que el lugar, la localización, la topografía era en miembros inferiores. Pero en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos también pueden haber dermatofibromas en miembros superiores y también pueden verse a los lados del tórax. Eso se puede visualizar. Entonces, el cuadro clínico de un dermatofibroma es bastante sencillo, sabiendo que hay dos presentaciones de aspecto nodular y de aspecto papular. Es bastante fácil de poder reconocerlo, y cuando sobre todo están localizadas en la zona de los miembros inferiores. Y por eso se le llaman a esas lesiones solitarias, porque siempre son solas. Aparece uno, es lo clásico, una lesión, no aparecen más. Entonces, cuando habrían más lesiones de uno, es bastante raro, pero cuando aparecen este tipo de lesiones, entonces se considera que hay que buscar o hay que descartar algún tipo de enfermedad autoinmune que puede estar condicionando la aparición de estas lesiones dermatofibromas en mayor cantidad. Entonces, esto es importante que ustedes tengan en cuenta cuando hay una mayor cantidad de lesiones dermatofibromas. Pero acuérdense que son lesiones que aparecen únicas, por eso que le llaman lesiones solitarias. En algunos momentos o algunas veces se han hallado presencia de carcinomas vasocelulares por encima de los dermatofibromas. Pero eso no quiere decir que el dermatofibroma es precursor del vaso celular, ¿no? Sino que simplemente se ha encontrado este tipo de cáncer encima de un dermatofibroma. Y el tamaño, como dijimos, pueden ser de milímetros hasta de repente 15 milímetros, pero a veces hay lesiones muy raras, pero pueden haber lesiones en el cual algunas lesiones nodulares pueden aumentar de tamaño bastante grandes, se pueden formar forma de algunas de tipo placa y pueden llegar fácilmente a 5 centímetros de tamaño, es decir, lesiones nodulares bastante grandes en algunos casos. No es la regla. Igual este es otro dermatofibroma de tipo papular elevado, miren, medio rojizo, bordes limitados. Este es el tipo nodular, está deprimido. ¿Por qué? Porque aquí es una zona del nódulo, está más hacia la parte de adentro y va dejando una superficie donde se puede ver, si yo tomo los dos extremos con los dedos y lo presiono, esta zona se hunde. Y al hundirse se ve la zona del hoyuelo. Entonces el signo del hoyuelo es el signo del dermatofibroma de tipo nodular. Otros dermatofibromas, miren, papulares, elevados, de un color medio oscuro, medio negruzco. Esto es de un color medio granate o rojo oscuro. Siempre una superficie que lo recubre. Igualmente acá. Otro dermatofibroma, también de tipo papular, lesión elevada, de un aspecto medio rojizo, ¿no? De casi el tono de la piel. Y en la histopatología de estas lesiones, en la epidermis hay hiperkeratosis. Y en la dermis hay una gran cantidad de tejido fibroso, y este tejido fibroso está con gran cantidad de fibroblastos y miofibroblastos. Este es un hallazgo que lo vamos a encontrar en la zona de la dermis. Cantidad de tejido fibroso con fibroblastos y mioblastos.
En algunos casos se puede observar también una vascularización bastante marcada, lo que hace pensar que en algún momento estas lesiones tenían alguna forma de mangiomas. Por eso que en algunos libros le ponen también el nombre de mangioma esclerosante, por esta presentación de aspecto vascularizada bastante acentuada en algunos casos. Entonces, como este tumor o esta lesión no está bien circunscrita, no está bien definida, se puede extender fácilmente a sitios vecinos, sobre todo puede llegar hasta la zona de la hipodermis. Y esta es la lesión histopatológica. Todo esto es la dermis, la epidermis, miren. Una hiperkeratosis, engrosamiento de la capa córnea. Y por debajo de la epidermis vemos esta zona dérmica, donde hay fibras colágenas que están en una forma ordenada, una forma compacta, pero acá hay una proliferación de este tipo de tejido conectivo. Mire cómo se forma gran cantidad de tejido conectivo, tejido fibroso, y entonces esto cómo se altera, miren la topografía de esta parte de la dermis. Todo esto es la lesión tumoral. ¿Ven? Entonces este es el dermatofibroma. El diagnóstico diferencial generalmente de esta patología es con neuroblastoma de células granulosas, patología un poco rara, no es muy frecuente. La dermatofibrosis lenticular también no es muy frecuente. El acantoma de células claras sí es un poco más, digamos así, fácil de verlo. El melanoma maligno, que también se puede ver. Y el esciocitoma fibroso maligno, que también en algunos casos se hace presente. Y entonces son diagnósticos diferenciales. Acá tenemos el acantoma de células claras, ¿no? Donde vemos esta lesión de tipo eritematosa, ¿no? Con bordes algo imprecisos, no muy definidos. Y entonces vemos de una superficie algo oscura, ¿no? Entonces este es un acantoma de células claras. Este es otro acantoma con un collarete, que es una característica también de estos acantomas de células claras, como un collarete en la superficie. Este es otro melanoma nodular, un diagnóstico diferencial. Miren la lesión nodular y ven aquí la pigmentación oscura. Y a su lado ya esta manifestación extra, que es la extensión de este melanoma hacia esta zona adyacente, es decir, este satélite que vemos acá, que viene a ser ya una extensión del área de tejido de esta persona. Miren, entonces es el melanoma de tipo nodular. Acá tiene otro melanoma nodular más cerca, mucho más compacto. Y este es otro melanoma maligno que imagínense dónde está, el paciente ni cuenta se ha dado, lo ha mantenido y de un momento a otro ya recién después de un examen logran encontrar esta tipo de lesión que para el paciente aparentemente no tenía ninguna implicancia ni lo notaba. Entonces también el melanoma maligno puede aparecer en diferentes sitios. El tratamiento del dermatofibroma es simplemente observar, controlar, porque mayormente no tiene mucha implicancia. Se puede irritar en algunos casos por el frote, el roce. Y entonces, como es un cuadro benigno, su extirpación no es una indicación, solamente si en caso creciera, si en caso fastidiara, si irritara, doliera, o si hay algún tipo de frote con la ropa, con alguna cosa, en esos casos sí puede justificarse el retiro de esta lesión. Muy bien. Entonces, estos son las tres entidades que están dentro de las neoplasias benignas dermatológicas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño
break. Y en 5 minutos estamos empezando la práctica. Así que por favor revisen sus equipos para no tener problemas con el audio, con la voz, con el micrófono, con el internet. Entonces en 5 minutos seguimos con la práctica. ¿Ok? Sí, doctor.